buenos oficios. Entonces, si podemos observar, se refiere, como les decía, cuando un país advierte que existe una controversia, procura aproximar a las partes contendientes por medio de la diplomacia. Esa intervención del tercer país puede darse de manera espontánea o a solicitud de los países involucrados en el conflicto o en la disputa. Los buenos oficios proceden incluso cuando ya no se ha desencadenado un conflicto. Antes, quiere ese país que quiere prestar sus buenos oficios, de pronto cuando observa que es posible que se desate un conflicto más grave, presta sus buenos oficios, invita al diálogo. El tercer estado puede exhortar a las partes que reinicien negociaciones o intenten usar otro medio o método para solucionar las controversias. Y lo más conocido que hemos tenido en los últimos años es Venezuela, ¿cierto? ¿Y qué pasa con Venezuela? No ha aceptado esos buenos oficios que casi todos los países del mundo le han ofrecido. Y para que ustedes sepan más o menos cómo se lleva a cabo una reunión de estas, voy a dejarles un pequeño aparte de cómo prestan sus buenos oficios algunas en Venezuela, que es lo más reciente. Pongamos atención. Y este lunes el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, reiteró su ofrecimiento de buenos oficios para una negociación seria en Venezuela que pueda beneficiar al pueblo y alivie las tensiones en el país. Así lo dio a conocer el funcionario en un comunicado hecho público tras su reunión con el canciller venezolano Jorge Arriaza, quien acudió a la ciudad de Nueva York para actualizar información sobre la actual situación de su país. En el mismo orden de ideas, el canciller cubano Bruno Rodríguez alertó sobre la existencia de un proyecto de resolución que prepara Estados Unidos para intentar legalizar en el Consejo de Seguridad la agresión militar contra Venezuela, que tendría respuesta de rechazo en un documento alternativo que estaría preparando Rusia. En tanto, Caracas reitera que no permitirá que la ayuda humanitaria se use como excusa para una agresión de dimensiones mayores. El canciller Arriaza participará en... Bueno. Entonces regreso a la presentación que les tengo. Como pudieron observar, intenta Nueva York con su representante ofrecer buenos oficios a Venezuela. Pero como Cuba trabaja tan de la mano con Venezuela, dije, ojo, porque es que Estados Unidos quiere tratar de muy suavemente, sutilmente entrar prestando sus buenos oficios y quiere de pronto ingresar con una agresión militar. Siempre responde así Venezuela y Cuba frente a los buenos oficios de todos los países. Entonces, no los ha aceptado. Siempre quieren interpretar de que los buenos oficios, digamos, de Estados Unidos, es una agresión militar, simplemente.
Pero así es que se trabajan los buenos oficios cuando hay un problema o un conflicto internacional, interno, que los otros países observan que puede agravarse y es más, incluir a otros países como puede ocurrir con Venezuela. Entonces, hay unas diferencias entre buenos oficios y mediación, lo que nos decía su compañera Luz Estela. Entonces, buenos oficios, no existe una propuesta, no hay propuesta para resolver la controversia, solo se intenta aproximar a las partes a que lleguen a una solución. Facilita el acercamiento para hacer viable las negociaciones directas, en este caso es el pueblo y su presidente, sin que por ello el tercer país participe en estas, pero malinterpretan los buenos oficios, en este caso de Estados Unidos, y los toman es que quiere que Estados Unidos una agresión militar, cuando no es así. Respecto a la mediación, ¿me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Diferencia. Puede mediar una propuesta para solucionar el conflicto, aunque dicha propuesta no es obligatoria para las partes en litigio. Entonces, en la mediación hay una propuesta. Aquí solamente en los buenos oficios se busca un acercamiento. Otra diferencia respecto a buenos oficios y mediación. En mediación, el tercero que colabora activamente en las negociaciones, sirviendo de intermediario, a fin de allanar dificultades, sugiriendo a las partes de modo confidencial y sin que sea necesaria formalidad escrita, cuantas fórmulas puedan servir de base para un posible arreglo amistoso. Puede presentar más y más y más fórmulas, mas no son o no es una obligación que el país que tiene un conflicto interno las tome. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, resulta que hay muchísimos, los buenos oficios se llevan a cabo mediante muchísimas convenciones. Entonces, aquí hay ejemplos de varias. Por ejemplo, los buenos oficios de la Secretaría de Relaciones con la situación que hay en Irán, en virtud de esa resolución. La que hay entre Irak y Kuwait. Ustedes ven noticias y ven todos los días esas problemáticas entre Irán e Irak. Entonces, todo esto se puede hacer también a través de convenciones que permiten, aquí hay presentación de tratados internacionales sobre buenos oficios y mediación. Entonces, cuando un país es parte a determinado tratado internacional, automáticamente hay un conflicto en el país y esos países que hacen parte del tratado o de la convención puede participar como agente oficioso. Entonces aquí hay una tabla con muchísimos tratados que de pronto algún curioso de ustedes que yo sé que lo hacen puede revisar. ¿Podemos ver aquí? Podemos ver aquí el Estado Social de Derecho. Podemos ver aquí que los estados sociales de derecho, un ejemplo les voy a poner a ustedes cuando Colombia estuvo en un conflicto, pero la presidencia de nuestro expresidente Uribe Vélez participó. En algún momento la ONU se retiró como agente oficioso porque fue mucho el tiempo que intentó ese agente oficioso, Colombia FARC, mediar. Pero el problema se fue agravando, entonces retiró sus buenos oficios ante esa situación. Actualmente, pues, se logró con nuestro presidente, pero fueron incumplidos esos acuerdos. De eso se trata para que ustedes tengan en cuenta los buenos oficios entre países. Entonces, no es solamente de pronto que me presento, sino que hay tratados, muchísimos, pueden ver ustedes,
en donde estos países que hacen parte pueden participar como agentes oficiosos. Bueno, le doy la palabra al tema que continúa. ¿Quién continúa? Hola, profe. Alejandra y James. Perdóneme. Alejandra y James. ¿Qué tema, mis niños? El ombudsman. Tienen la palabra. Listo, ya voy. Profe, ¿me dejas compartir pantalla? Me dice que el anfitrión inhabilita la función de compartir las pantallas. Bueno, mis niños, tienen la palabra. ¿Ya están viendo? Todavía no. Ya, profe. Ahora sí. ¿Ya? Perfecto. Listo. Bueno, buenas noches. Buenas noches. El tema que nos correspondió a Alejandra y a mí fue ombudsman. Bueno, es un concepto de la lengua sueca que no forma parte del diccionario de la Real Academia Española. El término se utiliza como equivalente a defensor del pueblo, un cargo público que existe un número ¿Lo están escuchando? Yo no lo escuché. No se escucha nada. No, yo tampoco. No. No se escucha, mis niños. Bueno, yo hablo, profe. ¿Sí me escuchan bien? Sí, señora. Bueno, la Defensoría del Pueblo de Colombia es un órgano constitucional y autónomo creado por la Constitución de Colombia de La 1991. Defensoría del Pueblo de Colombia. James, espere que no se le escucha bien. Bueno, la Constitución de Colombia de 1991 en su capítulo 2 del Ministerio Público con el propósito de, abro comillas, velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos, cierro comillas, dentro del Estado Social de Derecho, abro comillas, democrático, participativo y pluralista, cierro comillas, así como la divulgación y promoción del derecho internacional humanitario. La Defensoría del Pueblo es uno de los órganos de control del Estado colombiano y está vinculada al Ministerio Público. Por lo tanto, el Defensor del Pueblo ejerce sus funciones bajo la dirección del Procurador General de la Nación. La organización y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo en Colombia está regulada por la Ley 24 de 1992 y demás normas que la adicionan o modifican. El Defensor del Pueblo es elegido cada 4 años por la Cámara de Representantes a partir de una terna enviada por el Presidente de la República para un periodo de 4 años, contado a partir del 1 de septiembre de 1992. Es decir, que en su elección no participa el Senado. Funciones. El Defensor del Pueblo velará por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos, para lo cual ejercerá las siguientes funciones. Orientar e instruir a los habitantes del territorio nacional y a los colombianos en el exterior en el ejercicio y defensa de sus derechos ante las autoridades competentes o entidades de carácter privado. Divulgar los derechos humanos y recomendar las políticas para su enseñanza. Invocar el derecho de habeas corpus e interponer las acciones de tutela. Organizar y dirigir la Defensoría Pública en los términos que señale la ley. Interponer acciones populares en asuntos relacionados con su competencia. Federación Iberoamericana del Ombudsman. Conocida también por su sigla FIO, la Federación Iberoamericana del Ombudsman es una agrupación que nació en el año de 1995 en Cartagena de Indias, Colombia, y que cuenta con la presencia de procuradores, razonadores, proveedores, comisionados y presidentes de comisiones públicas de derechos humanos
y defensores del pueblo de los países iberoamericanos de los ámbitos regional, provincial, autonómico, nacional o estatal. Con respecto al comité directivo, lo integran los titulares de los organismos nacionales que forman parte de la federación y por 3 personas que representan a los organismos extranjeros, de manera que se asegure la representación de las diferentes regiones geográficas. Históricamente, dichos representantes no nacionales han sido España, que cuenta con defensorías autonómicas, México, donde existen comisiones estatales de derechos humanos, y Argentina, país que posee defensorías provinciales. La Federación Iberoamericana del Ombudsman tiene como meta principal crear un espacio de discusión para que se intercambien experiencias para la cooperación y para que se promueva, difunda y fortalezca la institución del Ombudsman en su jurisdicción a nivel geográfico. Pero su objetivo no acaba allí, ya que la FIO también busca fortalecer, ampliar y fomentar la cultura de los derechos humanos en los países de origen de sus miembros, crear y mantener lazos de colaboración con organizaciones no gubernamentales que aboguen por la defensa, promoción y respeto de los derechos humanos, luchar por la promoción de investigación y estudios de temas dentro de su competencia, con el propósito de conseguir que los pueblos convivan en forma pacífica y de colaborar con el fortalecimiento del Estado de Derecho y del régimen democrático. Listo, profe. Muchas gracias. Entonces, este es un importante tema, ya que a pesar de que su nombre viene de otro país, para todos los países del mundo es el defensor del pueblo, el que hace respetar derechos constitucionales, como lo mencionó su compañera. Entonces, hace respetar esos derechos y, por ejemplo, se enfocó en Colombia. Si ustedes pudieron apreciar en los paros de diciembre, cuando ocurrió toda esta problemática, habían unos señores representativos de derechos humanos con unos chalecos rojos. ¿Quiénes eran ellos? De la Defensoría del Pueblo. Entonces, actuaron defendiendo derechos tanto de las personas, más que todo, de todos los participantes en esos paros, ya que el paro hace parte y es un derecho constitucional, está arreglado. También en donde aparecen nuestros representantes defensores de derechos humanos. En las audiencias también hay un representante de derechos humanos que hace respetar y que no se vulneren dentro de esas audiencias derechos constitucionales de las partes. Un ejemplo, en esas audiencias de alimentos, donde se piden alimentos para menores, que ya se va para un proceso, el defensor está ahí, pendiente de que no se vulneren los derechos de esos menores. Entonces, en la mayoría de audiencias está la Defensoría del Pueblo presente. En todo camino, en toda gestión que se haga que haga parte de la sociedad, siempre estará el defensor. En algunos estados lo llaman el comisario nacional, pero es ese, el defensor de derechos humanos en todo el mundo, en todos los países, hace respetar los derechos constitucionales, como lo mencionó su compañero. Bueno, entonces, como ustedes han podido ver, conocieron temas que en un momento dado les va a tocar o de pronto leerlos o de pronto solicitarlos, ¿no? Yo solicito que en esta audiencia esté presente la Defensoría del Pueblo. En una comunidad, en su barrio, en su cuadra hay una problemática, el alcalde menor de su localidad vulnera derechos, ¿no? Yo acudo a la Defensoría del Pueblo, al defensor del pueblo, porque están vulnerando derechos constitucionales de la comunidad. Derechos constitucionales al trabajo, un derecho mío, entonces debe estar presente el defensor del pueblo. Entonces han conocido ustedes unos temas, no sé si algunos ya conocían, quiero oír opiniones
¿Y cómo les pareció lo que investigaron sus compañeros, los expositores? ¿Qué tienen que decir quienes escucharon las exposiciones y qué opinan de esos temas? Quiero oírlos. No a los expositores, al resto del curso. ¿Quién quiere hablar? ¿Quién estará por ahí? ¿Están en clase? ¿Me escuchan? Buenas noches. ¿Quién estará por ahí? Profe, pues por ejemplo, sobre el tema que habló Diana y André, pues ellas hablaban, o sea, tengo como la retentiva en este momento de los deberes de los peritos. Entonces hablaban, por ejemplo, que tenían que mantener como en secreta la información, como reserva de ellos, una reserva, la reserva profesional en cuanto al tema y toda la información del caso, que tenía que estar en un constante actualización sobre toda la información, dar buen uso a las herramientas o a los recursos que se les brindaba. Había algo de una participación, que no alcancé a copiar las siglas, si no estoy mal era CAC o CAF, es que no la tengo clara, no alcancé a tomar nota La de CCB y los centros de arbitraje y conciliación, la CAC. CAC. La CBC y la CAC. Gracias, profe. Sí, esa, que ellos tenían que participar como en esas actividades académicas de la CAC. Sí, señora. Bueno, muy interesante. ¿Quién más? No los expositores. Bueno, Stephanie. ¿Qué es lo importante? Que ustedes, no solamente en su profesión, sino en su vida diaria, pueden darse cuenta con todos los temas que han visto, que aplican a recursos humanos y los que están hablando hoy sus compañeros a nuestra vida diaria. ¿En qué momento podemos utilizarlo? ¿En qué momentos podemos saber no solamente qué pasa en mi entorno, sino a nivel mundial? ¿Qué pasa con mi país frente a otros países? ¿Por qué otros países intervienen en las problemáticas internas? Todo eso, por ejemplo, que existen unos buenos oficios que son permitidos, que están normados, que hay convenios, que hay acuerdos, que si algunos países, lastimosamente como nuestro hermano Venezuela, no acepta los buenos oficios que han querido prestar todo el mundo, está la problemática agravándose internamente, cada vez peor. No sabemos el desenlace, pero que buscan los buenos oficios. Un ejemplo, que el problema no se vaya tan a mayores que ya tengan que intervenir, como de pronto si lo ha hecho Estados Unidos, por ejemplo, la economía de los países, porque Venezuela es un país muy importante en cuanto a petróleo. Entonces se rompieron esas relaciones, fue la decisión de su presidente romper relaciones con todos los otros países. Entonces se terminó de acabar la economía interna y en algunos puntos afectó a los otros países, de pronto que compraban petróleo, de pronto porque pues Venezuela se ocupó finalmente fue de comprar armas y el resto de la economía está en ceros. Siendo así, damos con estos temas por concluido y terminado nuestras sesiones, temas que estaban dentro del contenido programático y correspondía de pronto hoy hablar nuevamente respecto a nuestra ley 640 del 2001, que es un tema que no vamos a profundizar, y les comentaba que nuestra ley 640 del 2001 comenzó al revés.
porque comienza en su artículo primero con el acta de conciliación. Entonces empieza ya diciendo, según entenderíamos, que se supone que hubo un acuerdo entre las partes y se levantó el acta que presta mérito ejecutivo y que hace tránsito a cosa juzgada. También nos dice que si no hay acuerdo, ¿qué se levanta? Si no hay un acuerdo en una audiencia de tipo laboral, ante los inspectores laborales, y si fuera de tipo civil ante un conciliador en derecho, o un conciliador en equidad también. ¿Qué se levanta cuando no asiste una de las partes o las partes? ¿Qué documento? Una constancia de no acuerdo o de no asistencia. En caso, ¿cómo se levantaría la de no asistencia? Cuando no asisten y cuando no hay acuerdo, yo les podría preguntar eso en el parcial. Diga si es falso o verdadero que se levanta constancia de no asistencia cuando no asisten las partes, no acuerdo cuando no acuerdan o acta de conciliación cuando hay un acuerdo. Podría preguntarles qué contienen, qué deben contener estos documentos o el acta de conciliación o completo. ¿Qué debe contener, por ejemplo? Como un repaso de eso. ¿Quién se acuerda? Artículo primero, ley 640 del 2001. ¿Qué debe contener el acta de conciliación? ¿Me escuchan? Sí, profe. ¿Qué debe contener? Recuerdan que les dije que el acuerdo sea claro, expreso y exigible. ¿Y qué más ¿Debe debe contener contener? qué? Del artículo 25, es que no se escucha entrecortado, profe. ¿Qué es lo que estás preguntando? ¿Qué debe contener qué? Estamos hablando de la ley 640 del 2001. Ahí dice que tiene que contener lugar, fecha y hora de audiencia de conciliación. ¿Qué artículo? Artículo primero. Léalo para que le recuerde a sus compañeros. El acta del acuerdo de conciliación deberá contener lo siguiente. Primero, lugar, fecha y hora de audiencia de conciliación. Segundo, identificación del conciliador. Tercero, identificación de las partes citadas con señalamiento expreso de las que asisten a la audiencia. Cuarto, relación sucinta de las De las presentaciones pretensiones. motivas, pretensiones motivas de la conciliación. Y quinto, el acuerdo logrado por las partes con indicación de la cuantía, modo, tiempo y lugar de cumplimiento de las obligaciones pactadas. Correcto. Entonces, si les preguntara qué debe contener el acta de conciliación, van a responder eso, como ejercicio. Lo mismo si les preguntara si es cierto o verdadero que se levanta constancia de no acuerdo cuando una de las partes no está de acuerdo con la fórmula propuesta por la otra o con la pretensión del convocante. ¿Eso sería falso o verdadero? ¿Verdadero? Correcto, así. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Mañana, al iniciar clases, yo les doy el link del examen. Van a tener el tiempo suficiente y el 28, que es el jueves, lo vamos a socializar, vamos a sacar notas y quiero de pronto que para el jueves, si es posible y nos queda tiempo, recuerdan que yo les dije que de pronto leyeran lo que pudieran de un librito, El poder de la mente subconsciente. No me acuerdo. Bueno, recuerden, ese libro es muy importante porque todo ser humano, de acuerdo al libro, y es que es verdad, si nos ponemos a analizar, todos tenemos dentro de sí, cada uno, un tesorito, tenemos tesoros, hay que descubrirlos.
Entonces esos tesoros internos son esos anhelos en verdad y en bien que queremos, esos logros que queremos alcanzar. Ustedes en algún momento pensaron, voy a estudiar, me voy a especializar en esa carrera técnica, profesional, como quiera, en recursos humanos, porque quiero llegar a. Ustedes se proyectaron y están a puertas de hacerlo. Entonces, eso es uno de esos tesoros escondidos que tenemos. Solamente tenemos que pensar que nuestro hemisferio, aquello positivo que quiere lograr, lo proyecte, lo piense con fecha, título, valor, carro, marca, y no solo eso, mi salud, mi conglomerado social, cómo es, cómo quiero. Todos esos tesoros los tenemos, es lograrlos poco a poco. Yo quiero que de pronto, si les queda el tiempo, podamos el 28, después de notas, charlar un poquito de ese tema. Se llama el poder de la mente subconsciente. Todo lo que alcancen a analizar, a leer, lo vamos a charlar un poquito, así sea el jueves después de que socialicemos notas. Entonces mañana solamente nos vamos a ver a las 8, nos vamos a saludar, tomaré lista, le daré el link del examen, inician y nos volvemos a ver el jueves para continuar. Les voy a dar este espacio para que descansen, una repasadita, son 10 puntos, ustedes ya saben cómo es la metodología del examen, así como el primero, y de los temas que comenzamos a ver después del primer examen, ya no van a incluir, claro, esos mismos puntos, los temas que vimos. Entonces, quiero de antemano felicitarlos, son un curso y unas personas muy comprometidas con lo que están haciendo, y por eso es que ya están a puertas de recibir un grado. Los quiero felicitar porque los veo llegar muy lejos. Muchas gracias. Me disculpan todo de pronto si pasó algo en el transcurso, pero somos humanos. Si algún error hubo, presento disculpas, acepto disculpas y mañana nos vemos nuevamente un momentico para que preparen y iniciemos nuestro examen. ¿Alguna inquietud? Creo que tengo una pregunta. Sí, señor. La constancia de no acuerdo cuando pasa, no llegan a un acuerdo. No la escuché. ¿Escuché? No la escuché. Mis alumnos la escucharon, ¿de pronto me ayudan? No. Luz Estela, no la escuchamos. ¿Nos repite? Por favor. ¿Me escucha? Ahora sí. Sí. Profe, cuando en el ADE, en la constancia de no acuerdo, ¿no? Algo pasa, Luz Estela. ¿Y me escucha, profe? La escucho por momenticos, pero de pronto un poquito más duro, a ver qué pasa. ¿Ahí me escuchas? Ahí la estoy escuchando. Bueno, pregunto, cuando uno va a firmar la constancia de no acuerdo, cuando no quedan en acuerdo las partes, esta constancia, el inspector, el convocante y quién más. Si alguno le entendió, ¿me colabora? No se escucha bien, profe. Solo dijo algo como de constancia, como de firmar una constancia. Sí, le entiendo algo de la constancia. Entonces mejor envío un audio por el grupo. Bueno, mientras tanto, entonces, por hoy doy por terminada la clase. Descansen.
repasen un poquito. Es lo mismo que han visto, que han charlado, que hemos socializado, que han expuesto, que han investigado. Entonces ya conocen la metodología y mañana les doy el link del examen. Y nos volvemos a ver el jueves a las 8 de la noche. Muchas gracias y voy a estar atenta de pronto a la inquietud de su compañera por el grupo porque no se escuchó muy bien. Profe, espere que te escuché entrecortado. Profe, me dices que nos vemos hasta el jueves. Mañana nos vamos a ver tempranito y yo le doy el link del examen. Del examen, para estudiarlo y eso. No, para que inicien el examen. Para que inicien. Ok, Chao, listo. profe, gracias. Y el jueves nos vemos ya para socializarlo común y corriente. Listo, profe. Y para darle notas. Ok, gracias. Y me hacen un favor y péguenle una analizadita al libro. El poder de la mente subconsciente para el jueves. No todo, un análisis. Bueno, profe, ¿y cuántas páginas son? No, un análisis. Lean algo. Alguito. Vale, profe, gracias. Juiciosas. Juiciosos, un abrazo, descansen, bendiciones. Chao, profe. Gracias, profe, hasta mañana. Juiciositos.